espero que se la estén pasando muy bien en estos días festivos. La gente que profesa la religión, pues bueno, un abrazo para ellos, que encuentren lo que están buscando justamente, ¿no? Y felicidades por estos días, por supuesto, ¿no? También saludando a las personas que hacen posible este programa, que Iván Lavín, Etere Redondo, a Ricardo, a Obando, a Jackie, a Lisbeth, por supuesto, que se fue de vacaciones, en fin, a toda la gente que colabora, Interventas, que es nuestro patrocinador. Y por cierto, un saludo al señor Emilio Esquivel, que estamos esperando que se recupere muy pronto. Un saludo para él y para toda su familia, que estamos seguros que pronto lo tendremos en actividades normales, a todo el grupo de frontenis, al grupo de dominó, en fin, a la gente que se comunica con nosotros a través de las redes sociales y que está continuamente interactuando. No nos damos abasto de poder interactuar con ellos en el sentido de sus preguntas y sus respuestas, de sus comentarios que nos hacen prácticamente todos los días a través de redes sociales. Y a las pacientes, a las personas, a las familias, por ejemplo, pienso en la señora María del Carmen Aguilar, a la señora Gemma Argumedo, a la familia de la señora Juan Iscandón, a la señora, una persona que me encontré hoy en la mañana, la familia de la señora Rocío Carrillo. Un saludo para ellos, al señor Jorge Duarte y su familia, en fin, toda la gente que está día con día con nosotros, acompañándonos en este programa de salud. Hoy justamente vamos a platicar con un compañero. Si usted nota cierta familiaridad entre él y yo, no se preocupe, él los conocemos desde prácticamente pues, más de 30 años, se dice fácil, y eso nos hace pues, prácticamente tener una confianza muy, muy especial desde los pasillos del hospital, desde los pasillos de la Facultad de Medicina, cuando estábamos ahora lo veo muy delgado al doctor, ¿verdad? Siempre ha estado delgado, pero ahora se ve bastante delgado. Y creo que todavía tenemos algunas materias pendientes en la Facultad de Medicina para poderlas recuperar, revalidar, materias que no dimos. Y pasamos mucho tiempo juntos en las aulas. Por eso esta canción que usted escuchó de Las Piedras Rodando se encuentran, en donde dice que compartimos espacio, compartimos mucho tiempo, compartimos el cielo, en fin. Porque eso pasa con el doctor Barbachano, Enrique Barbachano y yo. Compartimos un montón de años y de horas juntos en la facultad, en los pasillos, jugando fútbol, en esas famosas canchas de ahí. Yo creo que jugábamos fútbol más de lo que estudiábamos. Batallamos juntos, copiábamos juntos, llevábamos acordeón juntos para poder pasar algunas materias, y había gente muy experta en los acordeones, ¿verdad? Doctor Enrique Barbachano, infectólogo, un saludo, gracias por estar con nosotros. Oscar, buenos días, gracias por tu invitación y saludos y bendiciones a todo tu auditorio también. Oye, ¿cómo ves ese grupo de generación? Está totalmente politizado, ¿no? Como todo está politizado en México, pero bueno, seguimos aquí presentes y esperando que todo se despolitice, ¿verdad? Y sí, deja de ver tanta sesgo, tanta división entre todos. Sobre todo por estas fechas, ¿no? Sobre todo por estas fechas, y siempre se acostumbra más, ¿no? Entonces, a nosotros no nos gusta mucho la parte política porque crea división. Nosotros somos un grupo de generación pues muy unido, del cual forma parte el doctor Enrique Barbachano, que es infectólogo de nuestra región, y por eso la cosa política y la cosa religiosa no nos gusta, porque a veces suele romper amistades, ¿no? Y eso no está bien, por supuesto. Hoy invitamos al doctor Enrique Barbachano para platicar sobre las famosas vacunas, un tema bastante contemporáneo, un tema que tiene que ver con la parte histórica de cómo se crearon esas famosas vacunas, de cuál fue el origen, cuál fue el motivo. Por supuesto, el motivo tiene que ver con la curación y la prevención de enfermedades infecciosas, sobre todo, ¿no? Sobre todo enfermedades infecciosas. Es el motivo principal. Y pienso yo de la manera en que se han ido transformando esas vacunas, desde Luis Pasteur, desde Jenner, en fin, de cómo ellos tomaron alguna muestra de esas famosas vacas con viruela
es decir, una viruela vacuna, y cómo llegan a pensar que el transmitir una pústula, una lesión de una úlcera de las ubres de las vacas, tomar una muestra de pus y luego pasarla a una lesión a un ser humano, a un niño sobre todo, para que ese niño pudiera ser curado, o si padecía viruela no la sufriera con los cuadros clínicos tan intensos, tan devastadores y mortales en aquellos años de la viruela. Ese pensamiento hoy parece hasta infantil. Sin embargo, de ese pensamiento nacieron las vacunas y nacieron la forma en que nosotros hemos, desde el punto de vista médico, prevenido millones y millones de pacientes de enfermedades infecciosas. Enrique. Así es, Oscar. Bueno, pues es un tema apasionante la inmunización. Es una forma de proteger al ser humano. Para decirlo claramente, es la intervención médica más exitosa en salud a nivel global. No hay ninguna participación de un médico para ayudar a un ser humano que sea tan fuerte y con buenos resultados como la vacunación. Tristemente, hoy también es muy afectada el principio de la vacunación por los detractores de vacunas que, pues, como todo efecto secundario de cualquier fármaco administrado, toman algún efecto que se presenta y lo generalizan como si fuera a la totalidad de la población, creando simplemente un temor y creando falsas ideas sobre de que la vacunación es algo malo. Y pues fíjate, en este tiempo de las redes sociales, donde cualquier persona puede escribir, esa ventaja que se pensaba se tenía hace que grandes verdades pierdan autenticidad. Entonces el gran logro de la vacuna, que es un logro, repito, el más grande en cuestión de salud, está muy cuestionado por lo que es las opiniones de personas que a veces, de una manera porque una prima o un familiar tuvo un efecto adverso, lo generalizan. Es como, pues, todo lo que sucede cuando alguna persona expresa sin tener el conocimiento adecuado. Tú hablaste de conocimiento, el doctor, estamos hablando con el doctor Enrique Barbachano, infectólogo. Hablas de conocimiento, de hablar con conocimiento de causa, es decir, el doctor tiene, por supuesto, la Facultad de Medicina, la residencia en Medicina Interna, y después hacen una especialidad en infectología, que quizás algunas personas que nos escuchen, quizás algunas todavía no estén muy familiarizadas con esta especialidad. Recuerdo cuando nos encontramos en el Centro Médico de la Raza, ¿te acuerdas que nos fuimos tú y yo? Yo jalé para la terapia intensiva, un tiempo después nos encontramos tú y yo, y decíamos, preguntaba, ¿qué andas haciendo aquí? El doctor Barbachano y yo nos conocemos mucho, entonces yo cuando me refiero a él le digo Barbas, ¿verdad? Digo, doctor Barbachano, ¿qué andas haciendo por acá? Y me decía, voy a hacer infecto, ¿verdad? Así es. Infectología. Así es. Una especialidad muy bonita, sobre todo cuando uno ya está inmerso ahí, porque tiene que ver con la cura de todas las infecciones, que es nuestro coco, ¿verdad? Hay enfermedades no infecciosas y hay enfermedades infecciosas. Muchas de las enfermedades infecciosas son un problema para nosotros, por supuesto. Y es una especialidad muy padre, muy atractiva, muy seductora, en el sentido de que uno piensa, bueno, pues tenemos la panacea, la solución, voy a conocer todos los antibióticos, voy a conocer todo lo relacionado con las infecciones, pero para eso lleva un proceso de entrenamiento, por supuesto. Entonces, cuando el doctor habla de que tiene conocimiento sobre lo que está hablando de las vacunas, eso es realmente cierto. Es decir, tú tienes una preparación previa que te hace hablar desde el punto de vista científico con la verdad, con conocimiento de causa, pues, Enrique, no como las personas que por experiencias personales, digamos, o por comunicaciones entre redes, como tú lo acabas de decir a través de internet, pueden ejercer o emitir un juicio sobre lo bueno o lo malo de las vacunas. Es muy arriesgado tomar esa opinión como cierta.
Así es, sí, de ese tiempo de reafirmar verdades. Y entonces la vacunación, en el tema que nos compete hoy, es la intervención de salud más efectiva que hay. Ningún medicamento, ningún proceso aparte de esto tiene los resultados que se logran. De no haber sido por algunas vacunas que se han hecho, eh, probablemente la salud de la humanidad podría estar muy mermada. Hoy tenemos enfermedades que han sido erradicadas como la polio, eh, y han costado esfuerzos a las personas en lo que tú llamas conocimiento, el desarrollo de estas tecnologías para hacer que tu cuerpo conozca a los agentes agresores antes de que se presenten los agresores. En realidad es el principio de la vacuna. La vacuna es poner una parte del bicho o el bicho de una manera atontada, por decirlo así, o atenuada en su virulencia, ponerla en una parte de tu cuerpo. Hay varias vías. En los niños todos hemos visto que se les dan gotitas para tomar a los nenes, pero se les aplican inyecciones intramusculares o subcutáneas, básicamente, y de esa manera se administran partículas de los microbios que son inactivas o poco virulentas, pero que tienen en su conformación la estructura del bicho malandro, del bicho malo, del bicho real. Entonces, de esa manera tú estás adquiriendo un conocimiento del bicho malandro, pero sin ser malandro. Por eso la vacuna desde ahí es benéfica, desde su principio de concepción, porque está basado en la norma de la medicina, en la regla hipocrática que dice primero no dañes, non serem, primum non serem. Entonces, la vacuna es la extracción de alguna partícula del germen que te puede afectar para ponerla en tu cuerpo, dentro de ti, y de esa manera tú puedas hacer que tu sistema de defensas o sistema inmune reconozca esas partículas, genere la producción de sustancias que te van a proteger. Las sustancias pueden ser sustancias como vamos a poner como balas, sí, que serían los anticuerpos, las balitas que destrozan a esas enfermedades, o células que portan las balitas, que serían los soldaditos, que son tus defensas. Esto lo hago para que la gente lo entienda. Se les llama linfocitos B, que son encargados de producir las armas que se llaman anticuerpos, o los linfocitos T, que son todavía los meros, como los meros jefes de las buenas policías que controlan bien a sus gentes, ¿verdad? Y hacen que los subcomandantes, que son los linfocitos B, produzcan sus armas bien. Oye, Enrique, siento yo que las vacunas, primero, tú me corriges, estaban orientadas hacia la población infantil. Sí. Como que era el objetivo principal. Así ¿Hay alguna razón entre dividir la población infantil y dejar a los adultos como que para Así después? es. Sí, Oscar, mira, lo que pasa es que nosotros cuando nacemos somos muy inocentes. Ok. El niño es inocente y sus sistemas de defensa son muy inocentes. Y hay enfermedades que cuando toman a los niños inocentes los destrozan. Una de ellas es la tuberculosis. Por ejemplo, nosotros tenemos una cartilla de vacunación de niños. Para poner un ejemplo, simplemente la tuberculosis en los nenes menores de 5 años, si son afectados por la tuberculosis, tienen un riesgo de hasta 90% de desarrollar enfermedades invasivas por la tuberculosis. O sea, la tuberculosis es un bichito que nos produce problemas en los pulmones, pero en los nenes indefensas te produce enfermedad que pasa de los pulmones. A eso se le llama invasiva. Y entonces la enfermedad por tuberculosis se presenta en todo el cuerpo, se llama tuberculosis diseminada, o una variedad horrible que se llama tuberculosis meningia, con tasas de letalidad aún en la actualidad muy altas. Es más grave entonces la tuberculosis en el niño que en el adulto.
En el niño, sí, sobre todo si lo agarra sin ninguna defensa, sin ningún aviso. Por eso a los nenes se les pone una vacuna que se llama vacuna del bacilo mencito, por decirlo así, un bacilo, como te decía yo, que es el mismo bicho, pero le dieron una calentadita, como se dice así en los ámbitos policíacos. En realidad lo calientan, ¿eh? Sí. Lo calientan y con eso le hacen perder, sí, le hacen perder factores de virulencia y entonces el virus que se pone es un virus que ha sido procesado, le dieron su calentadita, por decirlo así. Bueno, el bicho, pues no es el virus, el bicho, y ese bicho ya se lo inyectan a los nenes y los nenes adquieren a un bacilo, o sea, a un bicho menos malo, y pueden su sistema inmune mejorar, o sea, conocerlo, pelearse con un bicho que no es malo, como en un entrenamiento de box, por decirlo así, para que luego vayas a pelear con el verdadero y si le ganes al verdadero. Y eso puede pasar con la polio. Eso pasa con la polio, con la difteria, tosferina, tétanos, virus incisional respiratorio, todas las vacunas que ponemos en los niños. Tú hablaste, estamos platicando con Enrique Barbachano, infectólogo, tú hablaste y dijiste un término que nuestra generación, digamos, de los padres ya ciertamente veteranos o añosos o máster, como se quiera llamarlos, o de la tercera edad, o en fin, estamos familiarizados con ese término. Dijiste cartilla. Cartilla. Quizás las madres nuevas o las generaciones nuevas ya no conozcan eso, o sea, ese término de cartilla de vacunación, y menos porque creo que se confundió la población con lo que pasó recientemente. Ya no sabemos qué pasó con eso, la cartilla. ¿Qué hay en ese? Cuando tú dices cartilla de vacunación, ¿a qué te refieres? ¿Y cómo fue fundado? Si recuerdas eso, ¿y qué ha pasado en el presente con la cartilla de vacunación? Así es. Bueno, pues muy interesante la pregunta. Es que es muy difícil que una persona común se acuerde de todas las vacunas que debe llevar un bebé. Entonces, los pediatras desde hace buen tiempo idearon, y los epidemiólogos idearon la manera de tener numeradas las vacunas que son necesarias en esa población susceptible, los niños. Se le llamó cartilla de vacunación infantil. Esa cartilla de vacunación en México hasta hace poco tiempo ha sido llevada todavía, pero México fue ejemplo a nivel mundial, siendo de los primeros 10 países, llegó a ser el cuarto mejor país en vacunación a nivel poblacional, sobre todo en niños. Y te decía yo, porque los niños son personas inocentes y hay que protegerlos durante esos primeros 5 años. Pero con el desarrollo de la tecnología, los avances científicos, tecnológicos para toda la humanidad, la expectativa de vida de las personas ha cambiado. Y ahora la expectativa de vida, que antes era de los 50, 60 años, una persona adulta a esas edades fallecía en promedio. Todos tenemos abuelitos que vivieron 90, casi 100 años, ¿no? Gentes muy sanas que trabajaban mucho en el campo y que vivían generalmente mucho, 90, 100 años. Pero eso no se veía mucho en las ciudades. Las ciudades, muchas personas fallecían temprano, etcétera. Entonces, en las personas adultas, las cartillas o ese enumeramiento de las enfermedades que son riesgosas, en los adultos no ha sido tan popular en México y en muchas partes del mundo, pero tristemente en México ha sido particularmente olvidada. O sea, no hay un registro. Hay un registro y sí existen por la Secretaría de Salud, pero son poco tomadas en cuenta. Entonces, hoy se habla de oportunidades perdidas. Por ejemplo, cuando tú ves a un paciente, tú y yo somos médicos de adultos. Cuando vemos a un paciente, una parte muy importante de nuestra consulta debería ser al final. ¿Usted está vacunado? Sí. Y el no hacer esa pregunta es una oportunidad perdida. No por una situación económica, porque la vacuna en realidad
permite que tú puedas establecer un negocio de vacunas. No, la oportunidad, eso es importante, pero no es lo más importante. Lo importante es la salud de un país. Entonces, cuando tú a una persona mayor, sí, de 50 años, no le preguntas si tiene si sabe de su cartilla, si sabe lo que va a lograr vacunándose, pues estás perdiendo oportunidades. Te lo voy a sintetizar así. Si tu vida óptima actualmente fuera de 60 años, en las cuales en promedio no tienes ninguna enfermedad, y la esperanza de vida de la población anda arriba de 73 a 75 años, quiere decir que de 60 años en que tú tienes una vida saludable, a los 73 años en que generalmente tienes pues el fin de tu vida, pues puedes tener 13 años de baja calidad de vida. Sí, sí te entiendo. Y que no solo te repercute a ti, sino a tu familia. Sí. Entonces, las cartillas de vacunación que al inicio se hicieron por las personas susceptibles, eran los niños. Sí, los niños menores de 5 años sobre todo, hoy se sabe que hay adultos susceptibles por dos fenómenos muy importantes. Nuestro sistema inmune se va cansando, se le llama inmunosencia. Se va envejeciendo. Se va envejeciendo. Se van evaneciendo también. La inmunoevanescencia se le llama, o el inmunoenvejecimiento. Ya. Y eso es que tu sistema inmune va bajando. Entonces, como eras susceptible de niño, de menores de 5 años, te hace susceptible ahora en tu extremo, en el otro extremo de la vida. Por eso se repite ese fenómeno que dicen que cuando uno envejece se vuelve a ser bebé. Exactamente, en el sistema inmune para caminar, para hacer así es, en todas tus funciones más lentos, etcétera. Así es, en todas tus funciones, y también incluye el sistema inmunológico. Pero además, hoy se sabe que muchas enfermedades que te pueden enfermar a los 50, 60 años, por ejemplo, una neumonía. Una neumonía es una inflamación de tus pulmones. Se le llama pulmonía en el rancho. Te dio una pulmonía. Hasta las señoras dicen los términos bonitos. Me dio una pulmonía arcuata, ¿verdad? Y así para decir grave, ¿verdad? Algo horrible. Son los léxicos que a mí me gusta mucho la población, cómo se expresa. Y me dio una inflamación del pulmón por un bicho. Eso es una neumonía, inflamación. Es inflamación, o sea que tu sistema inmune se va a pelear al pulmón porque ahí en el pulmón se metió un bicho. El culpable es el bicho, no es el pulmón. Claro. Entonces nuestro sistema inmune va contra el bicho, pero ese sistema inmune despierta muchas sustancias que irritan vasos sanguíneos, ¿sí? Y los vasos sanguíneos son donde van los sistemas de defensa y llegan a los sitios de los tejidos. Haz de cuenta que el vaso sanguíneo está el tejido abajito de ese vaso sanguíneo enfermo, como que se abrieran puertitas por ese vaso sanguíneo, sale nuestro sistema de defensa. Pero algunos ya van medio activaditos, algunos soldaditos, algunas armas van activadas, y por decirlo así, para que lo entienda la gente, se producen daños en el vaso sanguíneo. Y hoy se sabe que esos vasos sanguíneos dañaditos, ¿sí?, en los sitios de entrada al sitio de la lesión, que nosotros desde el punto de vista de inmunología les decimos diapédesis, y pues todo lo que es la activación inmune en el sitio preciso, pues la sangre en realidad es un torrente, va el agua corriendo, la sangre corriendo, y se lleva algunas sustancias que irritan a los endotelios, a la parte interna de los vasos. Y se sabe hoy que muchos vasos sanguíneos después de una neumonía quedan inflamados o quedan dañados con procesos de reparación que duran 2 a 5 años. Y eso trae como consecuencia que en 2 a 5 años tengas riesgos de que esas lesiones en la parte interna de los vasos produzcan lesiones que puedan producir émbolos, y después de una neumonía tú puedes tener un infarto. Claro. Entonces, si una neumonía te va a producir toda esa actividad del sistema inmune, y que el sistema inmune no se va a activar exactamente cuando ya esté peleándose contra el bicho, eso quiere decir que vas a tener pequeños daños vasculares.
o en las partes internas de los vasos, para que me entienda la población, tus radioescuchas, y entonces esos daños intravasculares dentro de los vasos sanguíneos pueden generar reparación, que es automático, un proceso automático que tenemos, pero esa reparación y esa movilización de cargamentos, de todo lo que sea necesario para reparar los vasos sanguíneos por dentro, pueden llegar a producir trombosis o que se ocluya el vaso. Y a eso le llamamos nosotros, le dio una embolia, le dio un infarto. Y eso se puede presentar en regiones del pulmón con una tromboembolia pulmonar, o en órganos vitales como es el corazón con un infarto al miocardio, o una angina de pecho, o un infarto en el cerebro, o sea, una oclusión de un vaso cerebral que se le llama embolia, o lo peor, cuando está muy dañado el vaso, hasta sangran los vasos, Sí. y se produce una hemorragia cerebral, que son consecuencias devastadoras. Esto no es ser alarmista, es ser realista de la importancia de prevenir una enfermedad que te puede producir una activación de tu sistema inmune en edades grandes, que te puede predisponer a que tengas complicaciones no deseables. Y esa prevención es a través, por supuesto, de la vacunación. ¿Sí? Estoy viendo al doctor Enrique Barbachano, está él moviendo sus manos, y cuando las mueve de esa manera, pienso, me recuerda que también tocas guitarra, Enrique. Tocaba porque se me rompieron las cuerdas de la guitarra por tanta fuerza que les ponía. Y piano también. De piano sí, pero así con no sé las pisadas de los pianos, los tonos, sí. Y toco como las gallinas, así no cambio los dedos. No, eso que está diciendo el doctor es excelente pianista, músico. No. También toca la guitarra. Amenizabas todas las fiestas, todas las borracheras en la Facultad de Medicina. Cuando el alcohol no me había cambiado la voz como a José José. Con todo respeto a José José. Como José José. ¿Estabas en la rondalla también? Sí, estábamos en la rondalla. No siempre he tenido la voz así de muñequito de trapo, pero me aguantaba la gente. Ahora sí. Ya no, sin cabello ya no te aguantan igual. Sí, verdad, aguantas, tocabas muy padre, muy, todos los miembros de la rondalla, me acuerdo. ¿Quién estaba en la rondalla de la generación? Sí, yo me acuerdo por los apodos. Sí, el doctor Garza, un excelente traumatólogo de la ciudad de Gómez Palacio, pero originario de Minas de Berroterán, el doctor, tantos que hay, nuestro maestro, que en paz descanse, Isaías Sánchez Álvarez cantaba, el compañero Alberto de León, conocido como El Gacho, mi compadre Javier Garza Jiménez, que es mi mentor en el requinteo, él es un excelente guitarrista y requintista. Doctor Argüello, ¿no? Rafa Argüello es de unas 2 generaciones, 2 años antes que nosotros, pero es un excelente músico. Él es baterista de un grupo que se llama los Hammers. Los Hammers, está en Da Vinci, ¿verdad? En un restaurante famoso aquí, Da Vinci. Pero es como que la onda más rockera, más pesada, ¿no? Sí, él es rockero de buen rock, ¿verdad? Rock de, 60, 70, 80, por ahí. Todo eso. Y nosotros así más como... Nosotros más la rondalla, pues es muy así, muy... La rondalla es acá para llevar serenata. ¿Todavía existe la rondalla de la Facultad de Medicina? No sé, fíjate, al menos la de nosotros, muy apenas existimos nosotros. No teníamos ni para la guitarra. Ya la rondalla, a veces nos hemos juntado y cantamos las mismas canciones y pues la gente ya se aburre, ¿verdad? Dicen, ya cámbianle. Con los recursos de la Facultad de Medicina muy limitados. ¿Te acuerdas del camión todo? No sé, el camión estaba para subasta, para venderlo, como dicen, al fierro, como dicen, al kilo, ¿no? Sí, nos tocó tiempos bonitos. Y nos comparamos con las otras universidades, por supuesto, públicas, no hay que decir con las privadas, pero no, de veras que ese camión de la Facultad de Medicina daba pena ajena, pero de vez en cuando lo echábamos a andar, ¿no? Unas cooperachas, nos tocó que Manlio Fernández, ¿cómo se llama? Sí, gobernador, Manlio Fernández. Sí, él nos ayudó muchísimo y nos obsequió 11 guitarras y también nos ayudó nuevas, y también nos ayudó, y con eso pudimos darle compostura al camión que tenía años sin funcionar, el camión de la Escuela de Medicina, y lógico, arregladito nos fuimos a Acapulco. El primer viaje de estudios, entre comillas, ¿no? Sí. Aparte, estábamos cansados, y la verdad la vida del estudiante de medicina es muy cansada y, pues, entre comillas, muy hambrienta también, ¿no? Porque prefieres dormir que comer, en fin.
Enrique, tú hablabas de la cartilla, entonces a mí no me quedó claro. ¿Existe la cartilla de vacunación Sí, sí infantil existe. todavía? Sí existe la vacuna infantil, existe la vacuna del adulto, existe la vacuna del viajero. Ujú. Todas esas vacunas existen. Lo Pero sí que existe pasa, un registro, perdón, que te sí, interrumpa, en el adulto. sí, fíjate que en el sector salud, tú vas a la Secretaría de Salud y muy amablemente el personal tiene tú llevas tu vacuna que se les entrega a las mamás de Ujú. sus hijos, vas con la vacuna y ahí vienen las fechas de vacunación. Ellos cada vez que llevas a tu bebé te le ponen un sellito de que se cumplió con el requisito según las fechas que están estandarizadas para la vacunación infantil. En los adultos también hay hay cartilla. Y esa cartilla, lo que pasa es que es menos conocida, casi nadie la tenemos. Por eso te decía, porque ya ves que con este asunto del COVID, pues había gente que se vacuna en Estados Unidos. Ándale. Entonces, como que se hizo la vacunación en el adulto, por lo menos como ciertamente informal, ¿no? De que tú le preguntas, como tú dices, al paciente se vacunó y dice, sí, yo me vacuné en un Walmart, doctor. Entonces, eso, caray, pero hay un registro oficial, digamos, donde yo pueda acceder o un expediente médico de usted o que yo pueda acceder a su histórico de vacunación. Pues con ese asunto de que la gente se vacunaba en diferentes áreas, algunas veces fuera de salud, y le pregunto, ¿cuántas veces se vacunó? 3 o 4. Pues una aquí en Peñoles y otra fue a Estados Unidos, pero no con mucha formalidad administrativa, digamos, sino hay que creerle al paciente que se vacunó Claro. y hasta ahí. Y ya no especificas qué tipo de vacuna ni... Tristemente. Sí, sí, eso que comentas lo se evidenció ahora en la pandemia. Bueno, hay que señalarlo, hay que decir la verdad. O sea, México abandonó el sistema de salud. Este sistema lo abandonó. No hay que decir la verdad sin tapujos. Acabo de hablar con Arturito Galindo Fraga, él es el encargado de vacunación a nivel nacional. Y él me confesó, estaba muy triste de lo que estaba sucediendo con el desabasto de vacunas. Por ejemplo, en tuberculosis, apenas vuelve la BCG, la vacuna esa que te dije, la calentadita para La tuberculosis. que hace la marca en el hombro. Sí, esa vacuna regresa, pero estuvo tiempo sin vacunarse. Entonces, los programas de vacunación no están al 100% ahorita en los niños. Uh-huh. Y tuvimos desabasto de algunas vacunas y se ha batallado mucho. Y imagínate eso. Ahora, la vacunación la llevaba antes el sector salud. Ahora en pandemia la llevó el gobierno. Entonces el gobierno la lleva. Pues lo que pasa es que tristemente, pues tú no tienes una cartilla de vacunación de adulto. Y entonces ahí no se puede registrar. Ahí viene el descontrol de la vacuna. ¿Dónde te vacunaste tú? Muchas gentes tienen vacunación bivalente que no hay en México. Tristemente, ahorita la oleada de Omicron, que es la que predomina desde los finales del verano al inicio de otoño-invierno, sobre todo en México, no tenemos vacuna para las variantes de Omicron. Tenemos las vacunas previas que sirven para las cepas iniciales de Wuhan, que fue la cepa 1 o la cepa inicial de China, con sus variantes alfa, beta, gamma, delta, epsilon, pero la Omicron con sus variantes BA, B.4, BA.4, BA.5, no hay nada. Estoy de acuerdo contigo, estamos hablando con el doctor Enrique Barbachano, totalmente de acuerdo contigo, pero tú eres infectólogo, Enrique. Sí. Tú ahorita respondiste a la perfección, porque tú eres infectólogo. Y a veces los pacientes nos preguntaban a la población general, al resto de los médicos, oiga doctor, ¿cuál vacuna es la mejor? O sea, había una especie como de confusión y desinformación por parte de la comunidad médica, tanto pública como privada, en donde llegaba un momento en que, caray, pues es que la verdad ni yo mismo sé cuál es la vacuna mejor. Así es. Porque, pues no podría decirle con certeza de cuál es la mejor o la más barata, y deje usted el precio, sino cuál es la mejor, la más segura para el paciente. Y pues no creo que haya suficientes infectólogos en el país para poder comunicar con seguridad y con certeza, o si los hay, creo que en ese momento de crisis pandémica no hubo esa seguridad para la comunidad
de población de pacientes que hacen esa pregunta, doctor, ¿qué vacuna me recomienda? Vamos a ir a una pausa. Estamos hablando con el doctor Enrique Barbachano, infectólogo de nuestra región. Regresamos para seguir platicando de vacunas. Te voy a hacer una pregunta y con esto terminamos el tema, nada más de este asunto de la vacunación. Y tú me dices y luego pasamos a la segunda parte. ¿Tú cómo calificarías, como infectólogo, el sistema de vacunación durante la pandemia? Del 1 al 10, ¿qué número le pondrías? Muy malo. 2. Muy malo. No, o sea, lo repruebas. Claro. Ok. Con eso ya te has dicho todo, ¿no? Estamos preguntando a un infectólogo, no nos estamos preguntando a alguien de terapia intensiva, ¿no? El doctor Enrique Barbachano, bueno, ya dijo, muy malo el sistema a nivel nacional durante la pandemia, ¿no? ¿Perdón? A nivel nacional. A nivel nacional, sí, por ejemplo, te puedo decir, ahorita no hay vacuna para la vacuna bivalente, no existe en México y ya está en prácticamente todos los países, sobre todo en los Estados Unidos, desde hace más de 6 meses. Okay. Y entonces es inconcebible que no tengamos vacuna bivalente. No es justificable, no hay una justificación. No hay ninguna justificación, y que te quieran meter otras vacunas nomás por situaciones que no son médicas, es muy triste. Es que la medicina se tiene que centrar en la verdad. ¿Se politizó este asunto? Claro, ese es el punto. Claro que sí. Así de sencillo, sin más hablar. Sí, tendrá que ver muchas el asunto de los discrepancias, votos. Claro. ¿No te fijabas que se vacunaba antes de alguna elección o algo así? Sí, se ha manejado muy mal la vacunación. La vacunación la medicina debe estar arriba de las situaciones políticas. Totalmente de acuerdo, ¿no? La ciencia, la medicina se rigen por otros parámetros, por supuesto, ¿no? Y cuando se contaminan y se mezclan, hay problemas, hay un caos, ¿no? Así y los que se ven afectados son justamente la población, los pacientes. Y más los más pobres. Y beneficiados pobres. Otras personas. Más los más pobres, porque la gente rica se puede ir a otro país a vacunarse, pero la gente que no tiene recursos, pues son los que salen más lesionados. Contrario a la narrativa que te mencionan diariamente, que primero el pobre, pues no es cierto. Totalmente de acuerdo. Okay. Bien, oye Enrique, fíjate que tú nos platicabas al principio del objetivo, ¿no? De poder modificar las bacterias o los virus y luego fabricar una vacuna. Y yo partiría y prevenir esa infección. Pero tenemos una piedra en el zapato, que es el SIDA. El SIDA. ¿Por qué no hay una vacuna como tal? Desde que se conoció el virus y su tremenda replicación, los bichos que se replican rápido producen muchos errores en sus hijos. Uh-huh. O sea, si yo me tardé 46 años en tener a mi primer hijo. Lo estabas pensando todavía. Saludos, ¿no? Desde aquí. Y a mi hijito también. ¿Cómo se llama tu hijo? Mi hija se llama Mariana Alessandra y mi hijo se llama Alan Enrique, de 13 y 8 años. Sí. Entonces me tardé mucho en ellos, en tenerlos. Pero el virus produce más de 100,000 millones de copias por día. 100,000 millones de copias al día. Okay. Entonces te imaginas en esas copias de virus, si no hay virus defectuosos. De la Chile. Sí, que el virus sale con cambios en su estructura externa. Y esa estructura externa es la que nuestro sistema inmune tiene que reaccionar. Uh-huh. Y esos cambios de virus, se estima que hay más de 100 mutaciones de escape por día. Ya. Entonces tu sistema inmune nunca lo va a alcanzar. Eso dificulta la fabricación de una vacuna específica. Así es, porque la fabricas para los de hoy y los de mañana ya no están. Sí, porque ya el virus de mañana es otro prácticamente. Entonces todos los esfuerzos que ha hecho el sistema inmune de alcanzar al virus se quedan retrasados por bastante tiempo. ¿Sí? O sea, tú estás luchando con virus que probablemente te infectaron, pero los que te están llegando en el momento, pues, o los que están mutando por su simple replicación, tienes que montar respuestas inmunes que generalmente se van a ver en 3 semanas, 4 semanas, y ese tiempo ya en 3 semanas o 4 semanas el virus ya generó múltiples mutantes. Tú te puedes jactar
de que has vivido esa epidemia de VIH HIV desde el inicio sí, hasta la actualidad. ¿Qué ha habido? ¿Cómo ha cambiado? ¿Nos puedes no, platicar? hermoso. El cambio ha sido precioso. El avance de la medicina es bueno. En el campo de la inmunología, que es vacunas, estamos, pues, se habla siempre que estarle cerca de entrar a una vacuna que logre captar partes no tan mutantes del virus, que no cambien mucho, pero sigue todavía muy como en el humo, eso, está muy nebuloso. El avance que hay para VIH sí es muy bonito en el campo de que los tratamientos actuales han logrado que las personas tengan con pocas tabletas, con una o tres tabletas al día, tienen respuestas formidables en que baja la cantidad de virus en la persona, baja mucho la afectación de las enfermedades, el daño a tu sistema inmune, porque el virus destroza tu sistema inmune, tu sistema de defensas, para que lo entienda la gente. Y por ende tú no bajas de tus defensas y las enfermedades que antes se llamaban oportunistas cada vez son menos frecuentes. ¿Recuerdas, Enrique, cuando pasábamos visita de medicina interna? Sí. Cómo estaba el paciente internado, emancipado, vaciado, muy débil, pues, en los cubículos. Así es. Era un pabellón prácticamente de Sí, pacientes aislados. aislados con HIV, todo un piso, casi medio piso, casi entero. Estamos hablando de los años 80. Y cómo nos forrábamos y nos vestíamos como astronautas. Sí, eran errores. Era un lío poner un catéter central, un catéter para esos pacientes, Así para poderles administrar medicamentos, canalizarlos, algunos intubarlos. En fin, era como dantesco, ¿no? El escenario del paciente con HIV-Sida de los 80, estamos hablando de la década de los 80. Aquí, a 2-3 kilómetros, pasábamos visita al doctor Barbachano y yo. Los pacientes muy mal, por supuesto, con diarrea, con vómito, muy flaquitos, muy débiles, su piel muy seca, muy dañados y todos infectados por todos lados. Y luego entramos nosotros a invadirlos y tratar de curarlos, muy equipados, gorros, con lentes, con gogles, con guantes por todos lados, doble guante, en fin. Ese era el espectáculo de los 80 en el paciente con HIV. ¿Hoy cómo es? Hoy es muy bonito, muy pocos pacientes se internan ya, casi todos tienen una vida prácticamente normal. Tú acabas de decir una cosa muy padre, dijiste, hoy casi no se internan y 2 sobreviven. Sí, la sobrevida de un paciente es mayor de 50 años desde que inicia su tratamiento. Entonces te imaginas si una persona tiene 25 años y con los esquemas de tratamiento te da 50 años más de vida, y además de una vida que puede ser prácticamente normal, solo tomando tus pastillitas y llevando el apego, pues les va bien. Esto que no es un llamado a que la gente se confíe y empiece a tener sus actividades sexuales o sus actividades de riesgo, como la drogadicción intravenosa, que también tristemente aumenta. No es un llamado a que lo hagan, al contrario, es una llamada a la reflexión, a la que, aunque tienen una vida muy similar a la normal, tienen que estar apegados a un tratamiento que es caro, que sí te lo proporciona el gobierno, pero que con las situaciones de pobreza a nivel global, factiblemente los sistemas de salud en el mundo pueden tener problemas para poder estar dando todavía dinero para que su población tenga los medicamentos, que son caros, siguen siendo caros, pero hay un sistema mundial, y luego que también en los países se puede particularizar para hacerlo eficiente y que llegue bien el medicamento a la población. En todos los países neoliberales, como dice el gobierno, existe el suministro adecuado de fármacos, pero para VIH. Pero en nuestros países, en México tenemos, afortunadamente, se batalla, hay un grupo de expertos para mandarte los fármacos que requiere tu paciente, les tienes que hacer un informe,
y ellos, en base a las situaciones que tenga el paciente, te dicen el esquema ideal. Eso es para VIH. Ha cambiado mucho. A sobrevivir más ahora los pacientes. No, prácticamente tienen la expectativa de vida que tiene la persona normal. ¿Y los casos de SIDA van al ascenso o al descenso? No van, bueno, o sea, mira, tristemente es el punto. Vemos todavía muchos casos de VIH. De VIH, el VIH es la infección. Y el SIDA es la fase final, cuando tú ya no tienes defensas, ya cuando el VIH te acabó tus defensas. Entonces, de casos de VIH tenemos muchos. Yo estoy viendo todavía muchos y veo como nunca enfermedades de transmisión sexual, como la sífilis, que ya veo una semanal, porque pues la gente, es lo que te decía, el llamado es que no porque haya buenos fármacos ahora le vamos a tener relaciones al por mayor. No, hay que tener cuidado y responsabilidad. Entonces, el uso del preservativo, y si se pueden evitar las relaciones, pues mejor. Si no conoces a las personas, yo sigo siendo un tanto conservador en ello. Sí, porque puedes tener un preservativo y el preservativo te puede funcionar mal. Pero sí existen situaciones que la gente escucha. Lo que escribí aquí, Enrique, lo que me llamó la atención es lo que tú mencionas. El doctor mencionó una enfermedad que se llama sífilis. Yo tengo décadas que no veo un chancro en la punta del pene, en el glande, del famoso mal francés, ¿verdad? Que así se le denominaba a la sífilis. Y causada por el treponema. O sea, tengo mucho, por supuesto, las áreas de trabajo cambian, ¿no? Pero me dices, no, pues yo empiezo a ver un caso de sífilis a la semana. La sífilis inicial es el chancro, ¿no? Pero viene el secundarismo sifilítico, el terciarismo. Tú no estás viendo la fase primaria, la fase inicial. Vemos fases iniciales, vemos uno que otro caso secundario con lesiones cutáneas, lesiones en la lengua, lesiones en el cuero cabelludo, lesiones en todo. Eso es una gran imitadora, la sífilis. Lesiones, lo empiezan a ver los cardiólogos. Me estaban comentando algunos médicos del Instituto Nacional de Cardiología que vean ya las disecciones aórticas por sífilis. Tanta enfermedad que hay. Porque te digo que con los fármacos antirretrovirales la gente dejó de tenerle miedo al VIH y entonces empezaron a tener relaciones en exceso, y luego con las drogas se facilita eso. Hoy hay algo que se llama sexo químico, donde mezclan sustancias y tienen relaciones sexuales que pueden durar más de una hora, varias horas, y los orgasmos pueden durar mucho tiempo, mucho más de lo que normalmente existe, porque están en el trance de la droga, pero tristemente con efectos neurológicos muy grandes, quedan dañados muchas de esas personas. ¿Cómo le llamas? Chemsex, el sexo químico. Chemsex. O sea, es la combinación de sustancias, sí, meten fentanilo, meten muchas cosas de las drogas químicas que tenemos ahora, meten la ketamina, la anestesia disociativa, meten el Red Bull, meten el Viagra, todo eso lo meten y producen una locura en los pacientes. Tristemente, generalmente lo usan el sexo químico, tristemente, personas pues que generalmente caen en procesos depresivos que ya no les interesa mucho vivir, quieren vivir los últimos momentos en el placer de por decirlo así, falsamente quizá, alargar un placer sexual. Sí. ¿Y eso ha favorecido las infecciones sexuales? Sí, no, porque tú te pones un preservativo, ponle, pero el preservativo no te cuida, por ejemplo, idealmente de un virus de papiloma humano. Yeah. No te cuida bien contra herpes, por ejemplo, porque pues no te vas a poner o sea, no también hay sexo oral, etcétera. El sexo es mucha manipulación. Sí, o sea, es tu cuerpo, ¿verdad? El contacto con la otra persona, y hace que tengas contacto con secreciones que pueden llevar favorecer fenómenos de infección de otra especie, también de VIH, bueno, no por tus manos, ¿no? pero sí con otros sitios de mucosas, contacto de mucosas. Entonces,
Sí, o sea, el sexo, te comento, es hermoso, pero llevarlo con responsabilidad es mejor. Yo creo que las drogas favorecen la promiscuidad. Sí, las drogas favorecen la pérdida de los límites que tu conciencia o tu formación te dice para prevenir problemas. Haz de cuenta que es como si tú vas y te dicen, ahí hay un bordo, bájale a la velocidad porque va a brincar tu carro. Entonces te drogas, no ves ese bordo, no ves esa prevención y brincas el bordo. ¿Sí? Ese es el problema con las drogas. Entonces, parte de eso es lo que explica que, si bien es cierto, la cuestión del HIV y SIDA se ha controlado desde el punto de vista, hemos logrado abatir la mortalidad, la sobrevivida es casi como un paciente normal, te estoy entendiendo, sí, con pocos medicamentos caros, pero con pocos fármacos o pastillas. Pero el asunto de la prevención todavía no hace mella en ese sentido para abatir las cifras que según te estoy entendiendo, sí, no están igual, sino que al contrario van para arriba. Pues sí, por ejemplo, tú estás drogado y quizás no te vas a poner el preservativo, ¿no? Uh-huh. Entonces, pero si tú estás en tus cabales y hay más información, la gente sí tiende a ser la gente más responsable en el uso de prevención, pero hoy hay una tendencia, no sé si sepas, filosóficas que se llama adolescentrismo. O sea, hoy todos queremos ser jóvenes. Es muy bonito ser joven, pero también involucra ser inmaduro. Entonces, tristemente, ahorita una parte de la estrategia, de la tendencia cultural social es ser joven. Uh-huh. Ser viejo es casi ser un pecado, ¿no? Entonces ves a las mujeres que se hacen destinan para ser jovencitas siempre. Sí, es como una tendencia Dorian Gray en todas en toda la población. Sí, yo quiero seguir siendo joven. Si ya pasaste de joven, o si ya no luces como un joven, ya pierdes mucho en esta sociedad. A diferencia a mí me tocó estar en otro país trabajando, estuve en Japón, donde se le rinde un culto muy grande a las personas de mayor edad. Yo me acuerdo que pude ver que allá no habían anuncios de conserve su juventud. En mi tiempo que fui allá, porque era una ofensa al anciano. Sí, o sea, como desde ahí estaban viendo que era una ofensa. Sí, es el decir que consérvate joven. No es bueno, es conservarte bien, pero lucir como un jovencito cuando tú ya tienes 60 años, pues en realidad es tener una cáscara, ¿no? Estamos a punto de terminar el programa, estamos hablando con el doctor Enrique Barbachano. Te voy a hacer dos preguntas cortas. Una tiene que ver con ¿dejamos atrás el COVID? No, el COVID sigue, todavía no se sabe. Gracias a todos los estudios que hay, se piensa que estamos en una fase que pareciera que ya se va a hacer una enfermedad ya no epidémica, sino endémica, que vas a tener que vacunarte por la casuística que empieza a ser menor. Sí empieza a ser menor desde hace meses, pero los casos hace unos... No me paso de 3 semanas que le mandé un mensaje al grupo de COVID que formamos, que les saludo a todos mis compañeros, excelentes médicos, mi maestro, el doctor Obregón, doctor Flores Canalizo, doctor Andrés Vera Mellado, Carlos Fernández, los que siempre están ahí en la vanguardia poniendo los artículos más nuevos para de hecho tienen un grupo. Sí, y además está formado por otras personas a nivel nacional muy buenas. El doctor Aponte, el doctor Jacobo Ayala de Monterrey, nos ayuda Jorge Colomé de Mérida. La otra pregunta que te quería hacer por cuestiones de tiempo, ¿nos deberíamos de preocupar o tomar las cosas con calma, con reservas en relación a otra pandemia? Nadie lo sabe, nadie te lo puede decir a ciencia cierta, pero lo factible, en relación a otro refuerzo del COVID, ¿te refieres? No, a otro virus, digamos, ¿no? ¿Sabes sí, que es diferente? Siempre hay amenazas biológicas, por ejemplo, el H5N1, que es una influenza. No solamente virus, bacterias son. Virus, bacterias, sí. La amenaza que tenemos más horrible es la emergencia y la resistencia bacteriana. Tenemos ya bacterias súper resistentes para las cuales ya no hay antibióticos. Y tristemente, por ejemplo, la muestra es ahora en tratamientos para esta pandemia de COVID
se usaron muchísimos antibióticos. Ujú. Yo, si me permites decir algo, tenemos varias emergencias, pero lo más importante es la prevención, volviendo al inicio del programa. O sea, la prevención en los niños es importante y la prevención en la persona adulta es importante. ¿Qué vacunas en los adultos son sumamente importantes? La vacuna de la influenza, la vacuna de la neumonía, la vacuna de la hepatitis B, la vacuna de los virus de papiloma en las gentes jóvenes. Hablaste tú de varias vacunas o de muchas vacunas. Sí. ¿Hay centros de vacunación aquí públicos y privados? Sí, hay centros de vacunación en el sector salud y hay algunos epidemiólogos que tienen y algunos pediatras tienen sus vacunaciones y algunos infectólogos tenemos centros de vacunación que ¿Dónde estás, Enrique? Estamos en el Instituto de Ciencia, estamos apenas tratando de formalizarlo todo, pero ya hay gente que nos pregunta y tenemos la información para todo. Cuando habla de formalizar todo, es que él está a punto de abrir un centro de vacunación, por supuesto privado, a las necesidades de la comunidad local, por supuesto, y también de otras. Y espero que te vaya bien en ese próximo centro de vacunación que vas a abrir tarde o temprano. Gracias. Es que lo mejor es prevenir que lamentar. Todo siempre es mejor prevenir. La medicina preventiva es la mejor. Por eso te decía que la vacunación es la mejor estrategia de salud. ¿Estás entonces enfrente del Estadio Revolución? Ahí mismo va a estar el centro de vacunación eventualmente. Ahí lo pensamos ya dejar ubicado precisamente bien. Estamos ahorita en los trámites con salubridad para que tenga su registro y todo bien. Muy bien, platicamos con el doctor Enrique Barbachano, médico infectólogo de nuestra comarca. Gracias, amigo, gracias por recordarnos todos esos tiempos pues muy añejos, pero muy felices también, ¿no? Hambrientos, miserables, pero felices. Fueron, dicen los viejos que no somos nosotros, que todo tiempo pasado fue mejor. Así es, ojalá y a ti sea para toda la población. Saludos a todos. Nos vemos el próximo sábado en La Voz de la Salud. Los espero, por supuesto. Gracias por acompañarnos como siempre y gracias a toda la gente que nos sigue en las redes sociales. Gracias a la gente que hace posible este programa. Hasta luego, nos vemos.